Bueno, ¿cómo están todas y todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este segundo conversatorio organizado y convocado por el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. El tema de nuestro conversatorio es reciprocidad, la necesidad de tenernos los unos a los otros. Tenemos el gusto de que compartan con nosotros sus reflexiones Yanina Ávila, antropóloga y profesora del Departamento de Antropología, y la doctora Ángeles Sánchez Bringas, también antropóloga y profesora de la UAM Xochimilco. También quisiera un poco compartirles que tendremos un próximo conversatorio la próxima semana, el martes 5 de mayo, en el mismo horario, y ese tercer conversatorio llevará por título La construcción del otro en tiempos de pandemia, discriminación, estigma y violencia, miradas desde la antropología, y nos van a estar acompañando Rebeca Igreja, antropóloga de la Universidad de Brasilia, Fernando García de la Flaxo Ecuador, y Cristina Oemichen de Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y que tiene como fin reflexionar desde una mirada latinoamericana cómo desde la antropología estamos reflexionando y hemos reflexionado sobre la construcción del otro. Así que les doy a todos la más cordial y a todas la más cordial bienvenida. Para que, digamos, la sesión pueda fluir de la mejor manera, quisiera pedirle a todos los asistentes que por favor apaguen su video y su micrófono, y que las intervenciones y comentarios o preguntas pudieran ser a través del chat. Yo voy a ir revisando todo lo que ustedes escriban y haré los comentarios para que nuestras ponentes puedan responder a ellos. Está con nosotros también Gloria Elena Bernal, les decía, ella nos va a hacer favor de ser la moderadora, la detonadora de este debate que nos hemos propuesto con esta temática de la reciprocidad, teniendo en consideración la importancia de mirar desde una perspectiva de género feminista el cuidado, la reciprocidad y lo que estamos enfrentando en esta pandemia, considerando que desde la antropología tenemos muchas cosas que decir y reflexionar, muchos retos para pensar el futuro, para pensarnos como humanos, como especie y por supuesto como antropólogos. Por ello les doy a todos la más cordial bienvenida y iniciamos. Gracias, Laura. Estimada Gloria. Muy buenos días tengan todas y todos, queridas y queridos, conocidos y por conocer. La pandemia nos está colocando hoy frente a una cantidad ilimitada y abrumadora de realidades y fenómenos que se acumulan vertiginosamente todos los días y que para colmo no pueden ser abordados por marcos adecuados de interpretación, como diría Alberto Manguel, porque la realidad pues, nos llega como por fragmentos y necesitamos construir narrativas científicas, literarias o de otra naturaleza para poder plantarnos frente a lo que está sucediendo. Yo creo que estos conversatorios contribuyen a esa narrativa, tienen que ser narrativa, porque no podemos no asumir posiciones frente a esto. Entre las muchas cuales hemos conversado Laura, Ángeles, Yanina y yo, que se nos vienen encima en estos días, está para empezar nuestra vulnerabilidad común como personas expuestas a un virus, la fragilidad, la precariedad de nuestros cuerpos, que ponen en cuestión nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia. Están nuestras vulnerabilidades relativas que dependen del sexo, la edad, la clase social, el nivel educativo, y nuestras desigualdades lacerantes, por supuesto, nuestros muchos temores, miedos, duelos,
los procesos de ciudadanización que decía el doctor García Canclini la vez pasada, e incluso más allá de desciudadanización, los amagos del fascismo que ya empiezan a advertirse en el tratamiento de la pandemia, desde Bolsonaro hasta Bukele, las cosas brutales que están sucediendo. Están los problemas de ética y bioética que se presentan para la atención médica. Niveles dicho, de muchas maneras diferentes, un modo de vida desmesurado, destructivo, arrasador, que apuntala la diseminación brutalmente rápida del virus. Estoy escuchando unos ruidos. La doctora Valladares nos decía que sería bueno que apagáramos nuestros audífonos y también nuestra imagen, porque así se potencia la transmisión. Pero bueno, entre todas estas cosas que están frente a nosotros y muchas más, pero muchísimas más, hay un aspecto particularmente delicado, cercano, urgente y problemático que en condiciones normales suele pasar desapercibido, se le da por hecho. A ese aspecto de la vida social se refiere el título de nuestra sesión, reciprocidad, los unos a los otros. ¿Para qué? Pues para cuidarnos mutuamente, recíprocamente, ¿no? Resulta que el trabajo de cuidado es un trabajo que suele darse por hecho, que suele asignarse a ciertas personas y no a otras, que cuando se realiza en el ámbito doméstico, en el ámbito doméstico entre familiares, es un trabajo no remunerado, y cuando se realiza en ámbitos extradomésticos suele ser un trabajo mal pagado. Es el conjunto de trabajos que llamamos de cuidado y que incluye el ejercicio de la maternidad y de la paternidad cuando se ejerce el trabajo doméstico, la crianza de los pequeños, la atención a personas enfermas o discapacitadas, la atención a personas mayores, la escucha, que es muy importante, los cuidados afectivos que podemos o no dar. Este trabajo de cuidado se da siempre en un marco de relaciones entre hombres y mujeres, jóvenes, adultos, viejos, que relaciones simétricas, que no suelen considerarse como asuntos de justicia, de ejercicio de derechos y de cooperación. El presidente nos dio un ejemplo clarísimo de cómo sucede esto. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia dijo, asumiéndose como un sujeto masculino y hablando a sujetos masculinos, dijo que los mexicanos no teníamos que tener miedo, que estábamos cuidados, que esa parte ya estaba resuelta. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres mexicanas, madres, hermanas, hijas, primas, abuelas, tías, se encargan de ello, porque así son las mujeres mexicanas, chidísimas, ¿no? Y lo dijo de una manera que a todos nos resonó de manera muy natural, porque así es, efectivamente, ¿no? ¿Quién le pone la compresa en la frente al hijo con fiebre? ¿Quién apoyo al marido que llega del trabajo? ¿Quién le tiene los hijos al Señor? Las mujeres. ¿Quién sostiene en tantísimas ocasiones a familias enteras en ausencia de padres? A López Obrador no se le ocurrió preguntar, oigan, ¿y a ellas, a nuestras mujeres, quién las cuida? Para hablar de estos asuntos,
y de cómo se organizan las tareas del cuidado y de cuánto importan en estos días, están, como ya dijo la doctora Valladares, la doctora Ángeles Sánchez Bringas, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Oye, me descargué, tú no tienes Word, ¿verdad? Les recuerdo en sus micrófonos para que nos podamos escuchar. La doctora Sánchez Bringas es profesora investigadora de los posgrados en estudios de la mujer y feminismo. Ha estudiado temas relacionados con salud reproductiva, género y cultura, salud materna, maternidades. Se ha ocupado principalmente de la maternidad. Tiene un importante libro que se titula y Cambio, donde estudia las transformaciones que en la maternidad, que solemos considerar como algo muy natural, se dan en la Ciudad de México, y tiene en común con la doctora Yanina Ávila ese interés por la maternidad. Yanina, también doctora en antropología por la ENA, tiene 2 investigaciones de maestría y doctorado centradas en la maternidad desde lo que ella denomina el otro, el distanciamiento, el no deseo de ser madres, y ha estudiado este fenómeno entre baby boomers, como se nos llama a personas que tenemos ya un cierto número de años, de clase media, urbanas, universitarias. Janine, es integrante del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa desde 2007 y es un pilar del posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural. Voy a comenzar a plantearles una pregunta que se hizo la propia Yanina y que me parece que les pido que contesten las dos, Ángeles y Yanina, porque al hacerlo van a poder poner a la mesa elementos que vamos a tomar en cuenta. Esta primera pregunta va así. ¿El COVID tiene género? Sexo probablemente no, pero tiene género, y les cedo la palabra a Yanina y Ángeles. Muy bien. A ver, ¿comienzo yo? Hola a todos. ¿Cómo no, Yanina? ¿Cómo no? Gracias, Gloria, por esta presentación tan amplia y que nos hace reflexionar sobre algo que sucede al interior de lo que ha sido, digamos, como la estrategia más importante de cuidado de quédate en casa. ¿Qué sucede en las casas? Es lo que nos propusimos nosotros reflexionar, ¿no? Entonces la pregunta, pues efectivamente, pareciera como irónica en estos momentos si el COVID tiene género. Yo creo que antes de preguntarnos sobre el género del COVID, que sin duda lo tiene y muy sedimentado y fijo, debemos de colocar el tema del cuerpo o de los cuerpos en el centro de nuestra reflexión. Porque aunque no todos los cuerpos valen e importan de la misma manera, tal como lo constatamos día a día, con los discursos y acciones racistas, supremacistas, xenófobas, aporofóbicas, machistas tan en boga en estos últimos tiempos, del giro a la derecha en el mundo, lo que no se puede negar es que todos los seres humanos, y seguramente todos los seres vivos, si es que queremos realmente enfrentar la amenaza que nos significa el sobrecalentamiento global o el capitaloceno, compartimos la condición ontológica de precariedad y de vulnerabilidad de nuestros cuerpos y por ende de nuestras vidas. Esto es, aunque unos cuerpos están más sujetos a la precariedad que otros, todos, y quiero subrayar todos sin excepción, somos vulnerables y precarios. Por tanto, necesitamos del otro o de los otros para sobrevivir. Esta idea del sueño occidental moderno del hombre incorpóreo, racional, libre, autónomo, competitivo y autosuficiente, seguramente blanco, lo que sabemos, heterosexual, ¿no? O sea, clase media alta, es lo que ha puesto de rodillas a los poderosos del mundo con esta mega crisis civilizatoria.
Pero ahora resulta que hacemos falta las mujeres para que nos hagamos cargo de manera gratuita y abnegada de los cuidados y de los trabajos domésticos en los días que dure el confinamiento. En pocas palabras, las voces y ecos feministas han dicho que el mundo no podría sobrevivir esta pandemia si nosotras no nos encargamos de estas labores, asignadas o más bien mandatadas y hechas propias o encarnadas como atributos naturales de la feminidad. Esto para el sistema capitalista y patriarcal es el resultado de su gran obra maestra, del disciplinamiento de los cuerpos y de las subjetividades, y cuyos orígenes históricos se remiten al surgimiento de la sociedad industrial moderna que logró separar el mundo de la producción en una esfera de producción de mercancías a cargo del hombre proveedor, de la reproducción humana o ámbito de la mujer ama de casa o madre esposa como un área específica y delimitada a lo doméstico. Sin embargo, lo que el discurso o mandato de la división sexual del trabajo y del hogar como el lugar exclusivo de las mujeres no pudo evitar fue que las mujeres ingresaran al mercado de trabajo, pero sí logró que se concentraran en el último eslabón de la jerarquía ocupacional de ciertos empleos que hoy se juegan la vida cuidando y atendiendo las necesidades de los otros. Enfermeras, afanadoras, auxiliares, recepcionistas, cajeras, lavanderas, trabajadoras domésticas, barrenderas, comerciantes, etc. Antes de concluir con esta primera intervención del género del coronavirus, me parece importante volver al tema del cuerpo para destacar que la representación y construcción hegemónica occidental que se hizo del mismo data de finales del siglo XVIII y XIX, cuando se dio un giro copernicano al pasar de un modelo isomórfico del cuerpo a otro dimórfico. Y retomo una cita de Thomas Laqueur. Él dice que durante miles de años en Occidente había sido un lugar común que las mujeres tenían los mismos genitales que los hombres, a excepción de que los suyos estaban ocultos en el interior del cuerpo. Durante buena parte del siglo XVII, ser mujer, ser hombre, era asumir un rol cultural y no pertenecer. Janina, permite que te interrumpa. Estás diciendo unas cosas importantísimas, pero se está metiendo. Ya están avisando. Se está metiendo un anuncio de estos grandes. ¿Podrías retomar la idea de Laqueur sobre el paso de un modelo isomórfico a uno dimórfico? Dismórfico. Sí. Bueno, lo que él dice es, digamos, cómo damos el cuerpo como algo natural y no nos pero sí te platico de su clase de ayer. Sí. Entonces esto es bien interesante, porque él señala cómo durante miles de años en Occidente había sido un lugar común que las mujeres y los hombres teníamos los mismos genitales, a excepción de que unos estaban ocultos y otros expuestos, ¿no? Durante buena parte del siglo XVII, señala que ser mujer o ser hombre era asumir un rol cultural y no pertenecer orgánicamente a uno pues si me dejan de los dos sexos. El sexo entonces era una categoría sociológica y no ontológica. Este giro devela entonces que el cuerpo biológico o el sexo o diferencia sexual no existe como algo presocial, universal, ahistórico y fijo, sino que es el género el que produce significados para el sexo y la diferencia sexual, y no el sexo el que determina los significados del género. La idea binaria del dimorfismo sexual es un producto histórico, cultural, económico y político del capitalismo patriarcal, en el que la diferencia sexual ha sido el argumento principal para legitimar un orden desigual y jerárquico. Dicho en otras palabras, el COVID sí es un virus que tiene género y es eminentemente patriarcal y capitalista, en la medida que delega sobre los hombros de las mujeres el trabajo de los cuidados, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública del sector de la salud,
al encontrarse altamente feminizado. Y termino esta reflexión. Vamos a tener que repasar esta intervención tuya con mucho cuidado, te la agradezco mucho y le pido a Ángeles que nos comparta su respuesta. ¿Por dónde iría tu reflexión, Ángeles? Bueno, pensando que Janina, bueno, antes que nada, muchas gracias. Quiero saludar a todos los que están escuchando, a mis amigas, las participantes. Gracias al Departamento de Antropología por haberme invitado. Y procederé a hacer algunos comentarios a lo que acaba de decir. Más que comentarios, algunas ideas que a lo mejor complementan o agregan algo más sobre lo que nos ha comentado Janina. Afortunadamente nos dio todo un panorama de lo que ha sido muy rápido, pero muy claro, de lo que ha sido el trabajo de la reproducción en esta sociedad desde que se separan las esferas pública y privada. Y se lo agradezco porque yo, agarrando su primera intervención, su última intervención, me gusta mucho que el COVID no solo tiene género, sino es patriarcal, absolutamente, y estaría totalmente de acuerdo, en el sentido de que aquí podemos observar claramente cómo existe una relación constitutiva entre lo biológico, la naturaleza y lo social. En el sentido de que el COVID no es un virus únicamente, un virus, un ente biológico. El COVID es un virus globalizado, es un patógeno globalizado y no podemos separar uno del otro. Y en este sentido, no solo es un patógeno globalizado, sino patriarcal. Está ubicando, es decir, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque saca a la luz, porque agudiza las desigualdades de nuestra sociedad. Y hablando de las mujeres, estamos hablando de las desigualdades de género, pero también de clase, de etnia, de edad, de raza, etc. Es decir, parece que es un virus interseccional también. De esta forma, esta pandemia está haciendo evidente muchos fenómenos que en la vida normalizada, entre comillas, no son tan obvios ni se pueden ver claramente. Uno de ellos, digo, es justamente las condiciones de interseccionalidad de género que vivimos las personas en estas sociedades. Y hay algo que creo que ha surgido evidente, por lo menos se ha puesto en la mesa para la discusión y que tiene que ver con el desequilibrio y yo diría esto ha sido favorecido por la capacidad del COVID de sacar a la luz las contradicciones de género. El desequilibrio entre lo que las mujeres damos a la sociedad, las mujeres como trabajadoras productivas y reproductivas, entendiendo por reproductivas no solo la procreación, sino la reproducción de la sustentabilidad de la vida, lo cual implica, para las mujeres, ha implicado un desgaste físico, mental, emocional y nuestra poca, escasa participación en la toma de decisiones. Aquí hay un desequilibrio muy grande. Participamos,
muchísimo en la vida social, contribuimos con nuestro trabajo, con nuestros afectos, con nuestros cuidados, con nuestras contradicciones, etc. Y realmente tenemos una participación limitada en la toma de decisiones. Esto ha salido a la luz ahora con la pandemia. Simplemente yo leía un dato que dice que las mujeres representan el 70% del sector salud en el mundo. Y nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque sí, son las enfermeras, las afanadoras, etcétera, las intendentes. Y realmente la pregunta es, ¿qué tanto estamos participando en las decisiones y en el diseño de políticas públicas? Yo creo que esto, como digo, este desequilibrio se ve muy claro en este aspecto, pero si lo observamos en otros, lo vamos a ver presente en todo el resto de las dimensiones en las que estamos participando. Y yo creo que este es un punto para la investigación feminista. Creo que es algo que tiene que retomarse y ver cómo es que estamos participando, en qué áreas, como voluntarias. Se ha mencionado por los grupos feministas que es como voluntarias comunitarias, mujeres jóvenes organizando grupos de apoyo para cierto tipo de poblaciones vulneradas, en la distribución de recursos, de material médico, etcétera. Pero creo que este es un punto interesante para la investigación antropológica feminista. Empezar a ubicar la participación de las mujeres que muchas veces no se ve. Y por supuesto, se ha enfatizado claramente el papel de cuidadoras en las familias. Este punto que ha salido a la luz, yo creo que también tiene que comprenderse con el desarrollo del movimiento feminista en el último año. Y en los últimos años en América Latina y especialmente en México en este año. Justamente la pandemia vino a interrumpir un proceso de lucha en relación con la violencia contra las mujeres. Y yo creo que al interrumpirlo de esa manera, a pesar de que todo se para, la demanda queda viva. Es decir, por un lado, se hace evidente la participación como cuidadoras, un trabajo que además se está intensificando por la saturación de los sistemas de salud, por el cierre de las escuelas, por todas aquellas actividades que se tienen que realizar para evitar el contagio de las familias, porque son las encargadas, como ya se dijo, del cuidado de los integrantes de la familia. Entonces, la cantidad de trabajo, la carga de trabajo que actualmente están desempeñando las mujeres, creo que es muy alta. Y esto está saliendo a la luz, no como algo naturalizado, porque ahora estamos, no todos, además, este es el punto de la interseccionalidad, muchas estamos encerrados en nuestras casas y esto se hace claramente más evidente y se traduce muchas veces en reorganizaciones conflictivas de tiempos, de actividades, etcétera, que generan conflictos porque ha sido una reorganización del trabajo reproductivo y productivo en un periodo muy corto. En este sentido, creo que lo que estamos observando es un proceso que está haciendo evidentes las contradicciones y las tensiones que se producen entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y por supuesto,
está también lo que ya mencionó Janina, que no voy a detenerme, simplemente a volver a señalar puntualmente como las contradicciones. Vamos a ver que la situación de las mujeres es variada, no es lo mismo las mujeres con recursos de clase media que estamos en casa, aunque tengamos un número determinado de conflictos y contradicciones, a las trabajadoras del sector informal, a las mujeres comerciantes a menudeo, como las jefas de familia o como mujeres migrantes y las niñas migrantes. Cada grupo va a tener sus propias contradicciones, dificultades y formas de explotación. Y lo que también quiero señalar en relación con esto es que me gustó mucho al tratar de revisar material, ver que los grupos feministas están pensando y trabajando y denunciando y haciendo propuestas muy puntuales en el sentido justamente de cómo está afectando la pandemia a las mujeres, y por eso, en efecto, este virus tiene género. Gracias. Muchísimas gracias. Qué generosidad de ambas. Qué panorama más amplio. Ángeles, te voy a pedir que en cuanto sientas la posibilidad o yo lo recuerde, nos hables de ese trabajo de los grupos feministas, porque no creo que esté formando parte del mainstream de las mucho, ¿no? Probablemente esa información queda solo entre colegas feministas, pero me parece que tanto Janina como Ángeles han dejado muy claro, sí, este bicho terrible tiene género, agudiza las desigualdades desde la sociedad y no solo las económicas y las de clase social y las de edad y las de raza, no solo, como diría el doctor Canclini la vez pasada, ha creado grupos de personas prescindibles, consideradas prescindibles, no es solo eso, agudiza las desigualdades de género, que caracterizó muy bien Janina, cómo se acentúan, cómo se naturalizan a través del cambio de paradigma biológico de considerar que hombres y mujeres somos iguales físicamente, en lo general, a un dimorfismo sexual radical. Esto está muy interesante y yo creo que ya no les voy a pedir que nos digan cómo está poniendo de manifiesto la pandemia y el confinamiento nuestra manera de relacionarnos en familia. Creo que de muchas maneras lo han ustedes subrayado, pero yo quisiera pasar directamente a otra cuestión que planteo muy sencillamente. ¿Por qué se está escuchando en estos días que casa Janina? Bueno, permíteme, es que la casa no es hogar, ¿no? Es la pregunta que querías. Casa no es sinónimo de hogar. Sí. Ajá. Puede ser otras cosas. Sí, un segundo. Tampoco casa es sinónimo de refugio. Claro. Bueno, tampoco casa es sinónimo de lugar protegido. Yo creo que, bueno, lo que las noticias señalan es algo advertido por las feministas de lo que iba a ocurrir con el confinamiento inmediatamente. O sea, efectivamente nos persigue este COVID patriarcal porque pareciera que nos puso un tapabocas a las mujeres. Si pensamos cómo unos días antes se había decretado el paro y que más o menos fue pues significativo, aunque no fue un paro que conmocionó, ¿qué sucedería? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos en este momento si llamáramos a un paro, ¿no? Pero creo que, bueno, que las noticias están advirtiendo es eso, que el quédate casa iba a incrementar la violencia, sobre todo en el contexto que vivimos, ¿no? Altamente desigual, donde muchos, digamos, yo creo que millones de la población se encuentran en condiciones de pobreza extrema, de hacinamiento,
de estrés, todo lo que habla Ángeles efectivamente tiene que ver, que no podemos decir la casa como si todos lo fuéramos a vivir de la misma manera, ¿no? Esta sobrecarga de los trabajos, de cuidados y domésticos, ¿no? No podría esperarse entonces que el hogar fuera ese dulce hogar de este sueño romántico e ilustrado, ¿no? Creo que, sin embargo, en estos discursos de las feministas hay un riesgo, en mi opinión, de no ver también la otra cara de la violencia machista. O sea, creo que habría que reflexionar en esta pausa, ¿no?, que nos señala Arundhati Roy, como para repensarnos efectivamente, para pensar que también las mujeres ejercemos violencia. Si no de la misma manera, creo que ejercemos un tipo de violencia distinta, de chantaje, de presión, de manipulación, de violencia psicológica y física también. Entonces, la violencia, creo que pues este sistema nos hace en estas condiciones pues violentos a todos, o vivir en esta violencia estructural. O sea, cómo el sistema binario nos afecta a todos, y el trabajo y el cambio no puede ser solo de una parte. También lo diría Anne Phillips, no es un asunto de igualdad, sino de terminar con la desigualdad y con los cimientos de este sistema necropolítico. O sea, yo sí creo que estamos en este momento como para repensar cómo nos vamos a reorganizar en el futuro, cómo es necesario de construir estos discursos naturalizados y que les sirven cómodamente, como decías, no nada más al capital, sino al presidente, para decir, bueno, no le simpatizamos las feministas, pero a las mujeres sí, porque va a ser efectivamente este colchón de contención, como el manto cultural de las madres por su ejercicio para proteger del mal. O sea, creo que para mí, dentro de este proceso de tanta confusión, de sentimientos, de emociones, angustias, creo que sí nos lleva a tratar de aprovechar el tipo de calidad de vida, por un lado, pero también de las relaciones, como para valorar pues, las relaciones en la familia, pero también en las amistades, en la comunidad, o sea, cambiar. Creo que también aquí habrían preguntas, porque pues el feminismo no es uno. Habrá feministas, digamos, más maternales, más en esta línea de decir, efectivamente nosotras podemos de alguna manera con esta idea esencialista de que protegemos la vida, y habrá otras que, digamos, reconsideremos el tipo de pactos sociales y ver cómo nos organizamos también desde lo que sería el hogar, la casa, que nos muestra que no puede ser único, sino que es altamente diverso y complejo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Me encanta que pongas el acento en que este es un sistema que nos afecta a todas y todos. Esa afirmación, a hombres y a mujeres, esa afirmación podría efectivamente ponerse en la base de la creación de un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social que vamos a tener que discutir, porque hay cosas que no puedan modificarse necesariamente a partir de la razón y del debate, pero habrá muchísimas otras están comportándose como asuntos punzantes, ¿no? Sí, asuntos que no pueden ser aplazados. Voy a pedirle, y quisiera en algún momento, si es posible, preguntarles si es obvio, está obvio en lo que dicen, pero me gustaría que abordaran en el asunto de si el trabajo no remunerado particularmente puede ser objeto de justicia, jurídico, de derechos humanos, si por ahí se puede pensar en someterlo a políticas públicas nuevas, alternativas, etcétera. Se los pido para después, pero antes le pido a la doctora Valladares si nos puede, por favor, compartir
preguntas y comentarios que le llamen la atención de quienes nos están acompañando, Laura? Sí, claro que sí. Hay varios comentarios interesantes. Por un lado, algunos piden una mayor explicación acerca de la afirmación de que el COVID tiene género. También pensando que no solo, digamos, a las mujeres se les ha cargado el trabajo, sino que también ha habido una suerte de cambio en los roles masculinos que han tenido que incorporarse a labores del hogar. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen que ir a trabajar o dividirse el trabajo para ir al súper, participar en la limpieza de la casa, entre otras cuestiones. Otro comentario que me parece muy interesante de Edna, que señala que, bueno, que la lucha feminista no se ha detenido, digamos que ha cambiado sin duda alguna, que las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, los grupos feministas y las colectivas, ahora más que nunca siguen activas por el incremento de justamente de la violencia intrafamiliar de la que aquí se ha hablado, ¿no? Entonces, esta es tal vez sí una dimensión muy importante de mirar de cómo en este contexto complejo sí hay un movimiento de mujeres feministas organizados, de colectivos o colectivas que están haciendo reparto de víveres, que están reflexionando de manera conjunta, que han abierto espacios de reflexión en las redes para reflexionar no solamente en términos del COVID, sino replantear asuntos teóricos, leer poesía, es decir, si hay un activismo. Y esto es interesante porque justamente en el coloquio pasado o en el conversatorio pasado, Néstor García Canclini nos hacía reflexionar sobre qué pasa con los movimientos sociales, qué pasa con lo que estaba conquistado, qué pasa con esa escena pública conquistada por las mujeres, por la crítica en todo el planeta, por las mujeres del pañuelo verde. Estamos en una interrupción. ¿Qué va a pasar a futuro? Es decir, ciertamente estamos ante una realidad muy diversa. Hay diversas dimensiones, expresiones, formas de organización a la distancia, pero es importante, digamos, enfatizar en esta diversidad de escenarios. ¿Cuál es el que nos preocupa más en términos antropológicos? ¿Qué es lo que ha develado la antropología feminista, la antropología de género, los estudiosos y estudiosas de las relaciones en el hogar? Digamos, tenemos un expertise en estas reflexiones y que ahora es, digamos, un momento de ruptura que nos ayudan a repensar esta diversidad. ¿Cuáles son estas grandes expresiones que se abren en la relación de género en estos momentos de pandemia y que tienen, claro, su explicación, ya decíamos, en términos históricos y paradigmáticos, por supuesto? Recojo, Laura, te agradezco mucho. Recojo las tres inquietudes que nos comunicaste. Si Ángeles y Janina pueden ahondar o quizá aclarar, estoy pensando, esta afirmación de que el COVID tiene género, respecto de la afirmación de que no solo se le ha cargado más el trabajo a las mujeres, sino también a los hombres. Llegué a ver, siendo de una impericia radical en computación, llegué a ver la vez pasada que en el chat aparecía una pregunta de un querido amigo, Daniel Goldin, que preguntaba acerca de la crianza de los niños por internet. Es lo único que alcancé a ver y me di cuenta de que ahí hay toda un área impresionante de nuevos esfuerzos, de redistribución de los recursos domésticos. Pensé en los papás que hacen lo que se llama home office, pero también tienen que ayudar al niño, y estoy hablando de la tarea y acudir a la escuela, pero probablemente el niño le reclama más a la mamá que al papá, que lo apoye en las tareas, pero además puede haber muchos niños de diferentes edades que estén en diferentes ciclos escolares intentando aprovechar lo que se les está ofreciendo en materia de educación formal. Todo esto
tiene que estar incidiendo en la forma como los papás y los varones se relacionan con la crianza. Quizá ahí hay todo un área de investigación que habría que realizar. No vamos a salir igual de esta crisis y probablemente muchos varones van a haber tenido una experiencia muy interesante de vida dentro del hogar, probablemente. Y a Ángeles le voy a pedir, o sea, a Janina y Ángeles les pido que comenten lo del COVID y su género. Me gustaría que las dos también pudieran abordar este asunto de la necesaria reorganización en casos de confinamiento, por supuesto, que somos los privilegiados. Y por último, le reitero a Ángeles la petición de que nos comente de qué manera la lucha feminista no se ha detenido, sino que está cambiando. ¿Qué observa ella? Son las 3 preguntas. ¿Les parece bien que le ceda la palabra a Janina y luego a Ángeles? ¿Sí? Janina. A ver, un segundo. Perfecto. Bueno, a mí me parece que no es una ironía plantear que el COVID tenga género y que este sea patriarcal, porque finalmente, digamos, lo único que hace es evidenciar la manera como esta sociedad ha sido construida en 2 ámbitos. Y el ámbito, digamos, el ámbito de lo doméstico, asignado a las mujeres, pues efectivamente ahora se sobrecarga de tensiones, como todos vivimos, pero se sobrecarga por una serie, pues, innumerable, infinita de labores que hay que hacer, ¿no? O sea, no nada más es que te quedes en casa, sino que efectivamente con una presión de un cambio de vida para todos los integrantes de la casa. Y como veíamos, pues que no puede ser una mirada universal, sino que efectivamente ver las distintas formas, tanto de arreglos familiares como por las intersecciones de clase, de donde vivas y Yo creo que efectivamente esto nos tiene que dar cuenta de que nuestra cultura no se puede, mexicana, no se puede jactar, digamos, de que las madres sean sobre las que se sostiene efectivamente, digamos, como para rayos moral y de sostén para todos los miembros de la familia. Sin duda tiene un peso fundamental, no nada más esta figura, sino esta función. Sara Sefcovic en su trabajo de Atrévete ya lo dice, ¿no? O sea, lo vemos, que el presidente va y saluda a una madrecita como la del Chapo Guzmán, porque bueno, es una madre que sufre porque su hijo finalmente es bueno, ¿no? O sea, creo que es realmente algo que tenemos que pensar o repensar. Esta figura que ha sido construida por múltiples discursos o narrativas desde el cine, ¿no? La música, el 10 de mayo, todo. Realmente hay una trampa en esto, porque pues finalmente hay una asimetría digamos, sí, hay un reconocimiento, pero es una trampa porque hay una sobrecarga de trabajo emocional, laboral y de todos los sentidos. Pero yo creo que el hecho de que tengamos que experimentar, y no creo que sea nueva, porque ya la precarización de este modelo del hombre proveedor, de tener un ingreso familiar para ser el proveedor de toda la familia, pues esto ya no se sostiene con el neoliberalismo. Finalmente ahora es un salario por cada integrante de la familia. La madre tiene que salir a trabajar, los hijos aunque sea vender algo, ¿no? O sea, porque la precarización ha sido realmente, pues no sé cómo calificarla. Entonces yo creo que ya hay cambios también en los arreglos familiares. Los nuevos jóvenes o los jóvenes se dan cuenta también, digamos, y tienen que ayudar en casa, pero al final es como señalar, como en México se señalaba como mandilón a un hombre que trabajaba en casa o con los hijos. Bueno, creo que esto ha ido modificándose y por eso habría que ser, digamos, tener esperanzas de que el reparto para no vivir en los infiernos,
tenemos que hacerlo más equitativo, más de reciprocidad, más de bondad, más de apoyo a mutuo y por otro lado ir enseñando y no quitar en estos micropoderes que pueden tener muchas mujeres en la cocina, en los cuidados. O sea, yo por eso también planteo voltear el espejo a ver también las mujeres cómo ejercemos estas formas de poder o de control. Pero quisiera ser optimista de que efectivamente vayamos transitando a formas de, digamos, es como se ha señalado, un llamado no nada más del planeta, sino cómo queremos vivir y podemos de alguna manera ir construyendo formas distintas para salir de la pesadilla en la que ya vivíamos con esta depredación de la calidad de vida en la ciudad. Ya creo que esta pausa, por eso me gustó tanto lo de Arundhati, porque es una pausa que nos puede abrir un portal para formas distintas. No sé si tengan que ser políticas públicas, algo que preguntabas desde la justicia. Yo le apostaría más a que los cambios sean revolucionarios en términos culturales y salir del esquema binario, porque este es también el corazón del pensamiento, digamos, de Occidente. Y hasta ahí lo dejaría. Dificilísimo de cambiar, pero yo creo. Si te fijas, a plantearnos preguntas y problemas. Aquí hay más preguntas que respuestas. Tú, a las que ya nos mencionó Laura Valladares, tú estás añadiendo varias. ¿De qué modo la precarización del trabajo está produciendo cambios en los arreglos familiares? ¿Cabe la posibilidad de arreglos de relación más recíproca y generosa? ¿Cómo ejercemos las mujeres formas de poder y control? ¿Cómo queremos vivir? Todas estas son preguntas que quedan ahí y que son importantísimas. Sí. Ángeles, querida, ¿abordas esto? Sí. Hay varias cosas que me gustaría comentar que llevarían mucho tiempo porque yo la voy a hacer de abogada del diablo. ¡Qué horror! Sí, qué horror. Pero en dos puntos en los que tendríamos que verlos con más cuidado y desde qué perspectiva lo estamos observando. Uno de ellos, y esto es respuesta para alguien que hizo un comentario en el chat en relación con los cambios que se están dando en la división sexual del trabajo al interior de los hogares a partir de las nuevas circunstancias que estamos viviendo con el confinamiento. Yo creo que esta es una pregunta, realmente, este es un cuestionamiento. Pero, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero lo que yo preguntaría es qué nuevos y qué viejos aspectos de las relaciones de género se están expresando ahorita. Porque por más que haya cambios, hay datos, por ejemplo, el nivel de violencia y de violencia contra las mujeres, que nos está hablando de que hay una reinstalación de relaciones de género al interior de las familias y de los hogares. No es que esto se esté modificando en términos de la búsqueda de nuevas relaciones. Y esto en términos del trabajo al interior. Yo también estuve viendo algunas cifras porque una de las preguntas que me interesaría abordar, no ahorita porque llevaría tiempo de investigación, es qué consecuencias ha traído la reorganización del trabajo. Porque lo que ha sucedido es que en los casos en los que sí hemos podido tener un encierro, ¿no? Hemos llevado el trabajo exterior, el trabajo productivo, a la casa. Y entonces tenemos trabajo productivo y trabajo reproductivo en un mismo espacio.
venimos de una división sexual del trabajo muy clara y se los voy a fundamentar un poco esto. Hay cifras para el 2016, nos dice la ENUD, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que hay cifras que nos están hablando de que las mujeres, por cada hora de trabajo que dedican los hombres al hogar, la mujer dedica 3. Y estamos hablando del año pasado. Ajá. Esta situación es un promedio en el país, pero esto se agudiza terriblemente en las zonas rurales o en las zonas más precarizadas, en donde la cantidad de trabajo que desempeñan las mujeres es mayor que la de los hombres. Hay cifras a nivel mundial que señalan que las mujeres realizan más del 75% del trabajo no remunerado de cuidados, y más del triple del que desempeñan los hombres. Es decir, sí ha habido cambios, las mujeres hemos salido a trabajar por un ingreso, por un salario, pero parece que el hueso duro de roer, el núcleo difícil de modificar es el trabajo de reproducción, el trabajo reproductivo. Ese sigue siendo asignado a las mujeres. Se vio en la encuesta y en varios estudios que se han hecho, uno de Brígida García del Colegio de México, que la mujer termina trabajando, la mujer que tiene un empleo, termina trabajando 13 horas más a la semana que el hombre. Y además, cuando las mujeres trabajan fuera de sus hogares, generalmente son sustituidas también por otras mujeres para las labores de crianza, de cuidado de los hijos, del aseo de la casa. El trabajo doméstico. Remunerado. El trabajo doméstico remunerado. Pero no solo en México. Hay cifras que nos hablan de que en países más igualitarios, de acuerdo a las cifras de la ONU, mujer, del norte de Europa, las mujeres siguen desempeñando 2/3 partes del trabajo doméstico no pagado. Situación que se mantiene aún en aquellas familias heterosexuales en donde la mujer es el sustento familiar. Esto nos está hablando en efecto, y además un dato interesante, que los hombres sí participan, pero participan principalmente en las actividades relacionadas con las compras, la administración del hogar y el cuidado, pero ese cuidado de los hijos que significa llevarlos a la escuela, al parque. A lo mejor revisar algunas tareas, etcétera. Es decir, que la situación se ha transformado sin duda con la incursión de las mujeres al mercado de trabajo masiva, pero la modificación de la división sexual del trabajo interior de la familia no tan fácilmente. Seguimos asignando, seguimos rigidizando los roles de género al interior de los hogares. Por eso yo creo que ahorita la violencia doméstica se ha incrementado. Se habla de que cerca del 30%, se ha incrementado un 30% las llamadas de auxilio por violencia de género. En estos últimos violencia de género. En estos últimos 2 meses, violencia de pareja. Y en este sentido, tomaría yo la intervención de Janina, porque no estoy del todo totalmente de acuerdo con esto. ¿Por qué? Evidentemente, y ahí sí no voy a negarlo, las relaciones de poder no son estáticas.
no estamos hablando de una estructura rígida. El poder circula, claro que circula. Pero, y la forma en que las mujeres expresan, por lo general, el poder es por estos micro mecanismos de poder, de chantaje, etcétera, etcétera, pero sin dejar de ver que finalmente la violencia de pareja es fundamentalmente de hombres a mujeres. El feminicidio va creciendo. No hay realmente asesinatos de hombres por ser hombres. Habrá muchos asesinatos de hombres por asalto, por rivalidad, por lo que ustedes quieran, pero realmente, por lo menos socialmente, no se ha reconocido que haya asesinatos de hombres por ser hombres. Uh-huh. Entonces, esto nos está hablando, y el feminicidio ahora también va hacia arriba. Entonces, nos está hablando de que la violencia hacia las mujeres, la violencia de género hacia las mujeres y otro tipo, y otras personas generizadas, no ha bajado, se sigue manteniendo. Entonces, entiendo la idea de, bueno, tenemos que ver una salida positiva, no hay que quedarnos únicamente en la posición de negativa y de decir no hay otra cosa, etcétera. Pero yo creo que retomando las bases del feminismo, de ese feminismo de los 70s, que creo cuya aportación central y más importante fue subrayar que lo personal es político. Y creo que esto sigue siendo válido a la fecha, porque entre muchas otras cosas que significa este decir que lo personal es político, que no existe vida privada, que el ámbito familiar está atravesado por las instituciones, etcétera. Es decir, realmente no es un ámbito privado propio, etcétera. Pero otro de los aspectos muy interesantes de este enunciado es decir que las mujeres hablamos por nosotras mismas. No debemos ser habladas por otros. Y el feminismo de los 70s justamente tomó esta reivindicación no solo para las mujeres, sino para todos los grupos sociales. Esta fue una de las críticas más fuertes al marxismo, de que los liderazgos, etcétera, los líderes hablaran por el proletariado, por los obreros, por los campesinos. Entonces, en este sentido, vuelvo al problema de la violencia machista. Yo sí creo que es un momento que podría generar otras formas de relaciones de género, y ahí estoy de acuerdo con Janina, pero esto le corresponde a los hombres. Los hombres, bueno, nosotras con lo nuestro, pero no denunciando nuestros propios microelementos de poder, sino reconociendo la violencia, porque la mayor parte de las mujeres sigue sin reconocerla. Y para que esta sociedad se transforme, primero tenemos que reconocer, por lo menos la situación de las mujeres, tenemos que reconocer dónde estamos paradas y acciones nos están atravesando, para poder hacer una propuesta distinta. Al momento en que estamos haciendo esto, estamos haciendo una propuesta distinta de sociedad. Pero le corresponde a los hombres hacerse el mismo cuestionamiento. Y yo espero, me gustaría que esto estuviera sucediendo, si no en todos, en algunos. Parece que pudiera ser, pero también parece que las relaciones de poder siguen prevaleciendo al interior de este confinamiento. Bueno. Sí. Ay, Ángeles, ni cómo agradecerte por el panorama, por los datos y por estas cuestiones
que aprendí de ti cuando era jovencita. Sigue siendo mi maestra, ¿no? ¿En qué medida? Te lo agradezco mucho. Antes de pedirle a la doctora Valladares que nos diga qué intervenciones interesantes hay, quiero decir que yo alcancé a pescar una pequeña hebra de cuestionamiento o de observación a lo que decías, Ángeles, sobre que la violencia contra las mujeres se ejerce en razón de género y la violencia entre hombres no. Creo que se llama pelusa roja, la pelusa roja. Alguien comentó con muy buen tino, dice, sí, bueno, pero ¿qué pasa con la violencia que se ejerce contra los hombres? No alcancé a leer bien, pero creo que iba a decir contra los hombres que no responden a los patrones de masculinidad y contra las personas trans. Por ahí hubo un intercambio de ideas y preguntas, Ángeles. Te las hago, aunque ya sé la respuesta. De pasadita, nada más dije las mujeres y los sujetos generizados. Y en esos sujetos generizados o sujetos con género, encontramos a toda esta diversidad de personas trans, LGBT, una conferencia, en fin, toda esta diversidad sexual, en donde también, ¿por qué no entrarían la necesidad de tenerlo los unos a los otros? Estas masculinidades. Perdón, Ángeles, un momentito. Vuelve a haber interferencia. Por favor, apaguen sus micrófonos para poder escuchar. ¿De qué? Apaguen sus micrófonos. Creo que es Gustavo. Sí, Gustavo Oropesa, si no me equivoco. Apaga, por favor, tu micrófono, Gustavo, porque hay interferencia. Perdón, Ángeles. Adelante. Sí, no, de ninguna manera, solo las mujeres. Repito, son todas estas personas, estos sujetos generizados e inclusive esas masculinidades que que son estigmatizadas fuertemente por formar parte de esta diversidad sexual que cuestiona estos estereotipos polarizados de género, ¿no? Eso es. Estaría de acuerdo con ese señalamiento de quien hizo esa observación. Exactamente. Las personas trans y las personas de la diversidad sexual ponen en cuestión ese dimorfismo sexual absoluto entre hombres y mujeres del que nos hablaba Janina. Efectivamente. Ahora le pido a la doctora Valladares si nos comparte comentarios que puedan haber llegado que ella considere importantes. No, probablemente Laura se retiró un poquitín ahorita. Vamos. Tenía apagado mi micrófono. Ay, perdona, sí, perdón. Al contrario, perdón. Bueno, hay un comentario interesante de Rubén Piña que un poco nos convoca a problematizar o ampliar, digamos, la explicación o la forma en que se trata el tema de la violencia intrafamiliar, las desigualdades de género, y habla de la necesidad de crear agendas gubernamentales, políticas públicas, donde puedan crearse nuevas formas de convivencia, de, digamos, fortalecer la cooperación, mayores sensibilidades, ¿no? Y otro elemento que pone en la mesa de discusión que me parece relevante es, bueno, con este escenario de desigualdades de género, de desigualdades de clase, un par de comentarios han señalado la importancia de no dejar de lado el ámbito de la desigualdad clasista, pero también nos dice, bueno, ¿qué expectativas tenemos frente a un Estado diluido, donde, digamos, la soberanía de los estados cada vez es más pequeña en el marco de la globalización,
donde hay otros actores que toman decisiones y esto contribuye a la profundización de las desigualdades. Es decir, hay un aspecto estructural de desigualdad y de reproducción de la inequidad profundo que, digamos, corre paralelo, o cómo podríamos entenderlo como parte de esta cultura patriarcal, binaria. ¿Qué papel juega los propios estados, el cambio en las soberanías, dónde se toman las decisiones? Y esto, ¿qué papel está teniendo en esta reproducción de la cultura patriarcal o no? ¿O por dónde vemos salidas justo en este marco de dilución de los estados, ¿no? Es un gran reto, es un problema complejo, pero creo que vale la pena ponerlo en la mesa de reflexión. Yo creo que este conjunto de observaciones que nos comparte Laura, Janina y Ángeles, pone un dedo en la llaga y creo que están íntimamente vinculados. Puede haber políticas públicas que favorezcan una transformación de las pautas de convivencia inherentemente violentas que hemos establecido. ¿Le corresponde al ámbito de la política pública eso? Yo diría que sí, en principio, en la medida en que se considere que hay derechos humanos que deben potenciarse. Pero, y esta paradoja ya me la había enseñado un fenomenal antropólogo que estudia cuestiones de homosexualidad, Eric Fassin, él hace notar la importancia del Estado, de un firme Estado, para promover los derechos humanos y eventualmente para gestionar políticas públicas. Parecería una paradoja, ¿no? Si los derechos humanos son esferas de ejercicio de la libertad personal, ¿no? ¿Por qué necesitamos que el Estado intervenga? No queremos que intervenga, pero si no hay Estado que intervenga, es muy difícil brindar protección a esas esferas de libertad de las y los ciudadanos. Es muy paradójico, pero no teníamos pensado, claramente, Janina, Ángeles, tocar el tema de las políticas públicas, pero ya que nos lo plantean, ¿nos podrían hacer el favor de reflexionar sobre esto? Janina. Un segundo. Bueno, en realidad yo creo que es muy importante ahora, cada vez más nos damos cuenta de que hemos estado en manos del mercado y que se necesita el Estado. De hecho, creo que las políticas públicas definitivamente podrían tener un papel importantísimo en esta crisis digamos, del COVID. Yo estaba viendo, por ejemplo, una carta que mandaron por parte de las compañeras del CIEC de la UNAM al doctor López-Gatell para decir que dado que está teniendo, digamos, esta presencia tan importante, hiciera énfasis en el tema de la violencia, que pudiera contribuir de alguna manera, porque no hay voces que se escuchen al respecto. Y sí, creo que Ángeles tiene toda la razón. Yo no quisiera, digamos, equiparar o exculpar a los hombres, sino que voltear a ver también, porque me llama mucho la atención el tema, digamos, de este ejercicio de la maternidad que colocaba en la figura de la madre del Chapo. O sea, no porque me importe ella como persona, pero sí como figura. O sea, son estas madres que de alguna manera están orgullosas por sus hijos, no obstante que sean violentos, que sean feminicidas, que estén en el crimen organizado. O sea, creo que no, sin duda, han habido en este confinamiento tristemente más mujeres muertas por feminicidio que no por el COVID. Así es. Hay una pregunta que también tendríamos que hacernos. ¿Por qué están muriendo más hombres que mujeres? O sea, ¿tiene algo que ver con el género? Es decir, si a los hombres se exponen más al riesgo, a la violencia, digamos, porque son valientes, y en ese sentido, ya lo veíamos de todo lo que significaron las campañas en los 80s con el SIDA, ¿no? O sea, entonces sí, definitivamente creo que la situación es muy compleja y creo que el hecho de desnaturalizar
esta división sexual o natural del trabajo es paralela a tener que desnaturalizar la idea binaria heterosexual. Y en ese sentido creo que son de los aprendizajes que podríamos ir de alguna manera poniendo como temas a reflexionar, como temas de una agencia que nos corresponde ahora desde la ciudadanía, y habría que ver cómo en este contexto de la 4T podríamos de alguna manera participar los ciudadanos con estos temas, porque bueno, pues lo que vimos inmediatamente fue cerrar los presupuestos para los refugios de mujeres, quitar los presupuestos para las estancias de, digamos, infantiles y que fueran los abuelos los que se hicieran cargo, como si no estuviera rodeado o en su gabinete, yo no sé si rodeado, pero con feministas tan destacadas o tan importantes que pudieran decir lo que sucede al interior de los hogares, ¿no? O sea, porque la violencia efectivamente, pues los datos que hay es que se ejercen más en las familias, por parte de los hombres de las familias. Pero bueno, creo que el tema de las masculinidades les corresponde a los hombres, pero a mí lo que me preocupa es cómo en la lucha no caer nuevamente en la trampa binaria de estas sexualidades tóxicas, violentas, depredadoras, y tender puentes para ver cómo salimos de esta. En realidad no lo tengo muy claro el nivel que, digamos, de complejidad para enfrentar o para salir de esta crisis con propuestas, más bien con preguntas, con interrogantes, es más sin certezas, como decían en el conversatorio privado, Gloria Elena. Fíjate que tu colega del Departamento de Antropología, Leonardo Tirtania, me está recordando que tú eres experta en gestión cultural. Sí. Y yo digo, uy, Janina, ya tienes muchísima tarea que hacer. No, con Lalo Nibón y todo eso. Bueno, Ángeles, querida, ¿podrías participar en esta misma línea? Políticas públicas, Estado diluido. No sé si Estado diluido. Yo estoy viendo tendencias al fascismo muy graves. Hoy mismo por la mañana escuché un horror. Lo que el presidente Nayib Bukele de El Salvador está haciendo ante la pandemia. En lugar de combatir la pandemia, está combatiendo a los pandilleros y los está metiendo en una situación de horror inconmensurable. Eso es fascismo. Pero bueno, y luego hay otros presidentes que sugieren inyecciones de cloro en la sangre y ya sabemos todo eso, ¿verdad? Pero ¿podrías reflexionar, Ángeles, en torno al tema de las políticas públicas y el papel del Estado? El micrófono. Lo tenía cerrado. ¿Salió? No, no creo. ¿Estás por ahí, Ángeles? Sí. Federico Besserer te dice, Ángeles, tu micrófono está apagado. Sí, ya. Ajá, perfecto. Ya. Y ahí. Cuélgale, sí, mi amor, por favor. Bueno, perdón, cuélgale, mi vida. No sabes qué. Bueno, ni modo. A ver, dámelo, yo cuelgo. Cuélgale, mi vida. A ver, pásame el teléfono. Ricardo. Es que suena en la computadora. Ah, sí. Bueno, esas cosas pasan, son horribles. Perdón. Aprendizaje para las clases virtuales, ¿no? Ah, claro, sí, creo que hay que tener apagados los teléfonos celulares. Me perdí toda la intervención de Janina porque comentaba que algo está pasando con el internet. No sé si solo es el mío o se está cargando demasiada. El mío también. Ah, también el tuyo.
Bueno, ¿También pues está fallando? ya lo A platicaremos. mí me desconectó, dice Edna. Es posible que esté sobrecargado. Probablemente. Eso suele suceder cuando somos muchos. Por ello es que pedimos que cierren sus micrófonos y sus videos y los dejamos reservados para nosotros. Pero, Bueno, ok, retomando entonces, esta es una pregunta gigantesca y a mí total. me trae a la cabeza dos líneas muy interesantes, pero Sí. una muy específica por lo que estamos viviendo. Es una crítica que hacen un grupo feminista sobre la política del quédate en casa, que la llaman idealizada y romantizada. No solo por el hecho de que no todo el mundo puede quedarse en casa, ¿verdad? Sino principalmente yo pienso, y esto ya es mi reflexión, que no, al mismo tiempo del quédate en casa, no se está enfatizando el hecho de la reciprocidad del trabajo doméstico. Porque eso podría ser una buena campaña también como parte del quédate en casa, Por supuesto. participen de manera equitativa la pareja, los hijos, tratar de romper estos viejos roles de género en donde todo se está asignado a las mujeres, porque de hecho, seguramente, como decía Janina, ahorita se están dando experimentos, probablemente, y esto está generando tensiones, contradicciones y en muchos casos violencia, pero es también del otro lado podemos ver que esto nos está hablando de cambios y de por lo menos de que estos roles de género se están moviendo, si no, no habría tensiones y violencia. Entonces, en ese sentido, creo que las campañas por parte del Estado serían también muy pertinentes, porque además ponen en la mesa a discusión temas sociales, ¿no? No solo es en sí misma la política, sino es una difusión de cuestionar, en este caso, los roles de género al interior de las casas, ¿no? Entonces, yo estaría absolutamente de acuerdo siempre y cuando fueran pensadas con una mirada feminista. Eso sí, creo que sería fundamental. Ahora, el otro aspecto de esta pregunta es muy complejo. No nos llevaría a una conversación específicamente sobre esto. A mí me encanta, como ya les comentaba ayer a ustedes dos, a ustedes tres, la propuesta de análisis que hace Butler y que retoma Lorey para la concepción del Estado y la precariedad, en donde Lorey hace un análisis de cómo el sistema neoliberal está atravesando parte del concepto de precariedad, de condición precaria existencial que elabora Butler, como esa condición de vulnerabilidad de los cuerpos, porque también esta pandemia está colocando al cuerpo en primer lugar, o sea, lo tenemos que ver ahora sí, en un mundo donde los cuerpos son fantaseados, son etéreos, no están vinculados al proceso de enfermedad, de vejez, de carencia, de muerte, porque no nos gusta eso, ¿no? Entonces, toda la idea de la representación del cuerpo es un cuerpo joven, un cuerpo saludable, estos ideales, estas expectativas. Entonces, en este sentido, el COVID nos viene a, ni modo, hay que ver, hay que vislumbrar, hay que pensar, hay que vivir la vulnerabilidad del cuerpo. Entonces, este concepto de condición de vulnerabilidad existencial de los cuerpos es común a todos los seres humanos. Y
participamos todos los mujeres, hombres, etcétera, de esta condición. Pero al mismo tiempo, como es una condición sustentada en lo social, porque si no, no sobreviviríamos, depende de redes, depende de trabajo de cuidados, depende de todos los quehaceres reproductivos que aseguran la subsistencia, la supervivencia. Entonces, en este sentido, está atravesada esta condición por una estructura de desigualdad que en el sistema neoliberal es una fuerza del sistema neoliberal para reproducirse. La desigualdad a partir de esta condición de vulnerabilidad que genera que no todas las vidas valgan lo mismo, que no todos los cuerpos sean cuidados de la misma manera, sean protegidos, que no todos los duelos sean llorados, todo esto de lo que habla Bottler. En ese sentido, este trabajo me gusta porque anuda, y lo recomiendo, no voy a hablar más sobre el trabajo porque, repito, es muy complejo, anuda la cuestión del Estado con la precariedad, con el género, con los géneros, y partiendo de una estructura de poder y de desigualdad. Porque, como el feminismo ha puesto en la mesa también, el género en sí mismo no nos da muchos elementos para comprenderlo. Tenemos que entenderlo en su intersección con la clase social o el sector socioeconómico, con la edad, por ejemplo, con la etnia o con la raza o con todos esos códigos culturales que naturalizan las relaciones de poder. Y yo hasta ahí llego. Muchísimas gracias, Ángeles. Le pido a Laura, antes de mi cuarta pregunta, en realidad la mía, si tiene algo más que quiera destacar a la doctora Valladares. Ahí está Laura, pero estoy viendo que tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ya lo sé distinguir ya. Ok. Bueno, hay una pregunta muy concreta de Iván Trigos. Dice, ¿cuál sería el nombre teórico homosexual que mencionó Gloria Elena? ¿Podría señalarlo? Sí, lo caché. Es un tipazo, ¿eh? Se llama Eric, es antropólogo y estudia fenómenos de homosexualidad, pero digamos con un scope, con un enfoque tan amplio y genial. Eric Fassin, F-A-S-S-I-N. El Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora ya cambió, creo que es CIEC, tiene publicados estudios de Fassin, y el suplemento letra S de la jornada, S de SIDA, sexualidad y no sé qué más, y salud, publicó varias cosas de él en el pasado y me parece que tiene mucho que decir. Fassin, F-A-S-S-I-N. Bueno, gracias, Laura. ¿Alguna otra cosita? Tal vez me gustaría poner una cuestión en la mesa que tal vez sería importante reflexionar. Tenemos certeza de que con esta pandemia no podemos seguir igual, no queremos seguir igual, no necesitamos seguir igual. Y en términos de justamente cambio de roles, de construcción de una nueva cultura, de pensar que el modelo económico debe cambiar, que el neoliberalismo pareciera habernos llevado a una crisis civilizatoria en donde justamente una de sus aristas es la inequidad de género. ¿Cómo pensarnos? ¿Cómo construir un nuevo acuerdo social a partir, digamos, o pensando en esta coyuntura que nos tiene comprometidos a todos como especie, como humanos, como
profesionistas, como trabajadores, como hombres, como mujeres, ¿qué podemos plantear desde nuestra ciencia antropológica? Y aquí recupero justamente un momento coyuntural relevante que ayer en otro conversatorio ponía en la mesa Gustavo Lins Ribeiro. Afortunadamente, y Esteban Crotz también lo hizo, estamos en un momento donde el conocimiento científico, los saberes producidos por la ciencia, se están colocando como uno de los espacios para explicar el momento en el que estamos y también para pensar soluciones a futuro. Entonces es un reto para nuestra ciencia antropológica justamente pensar de forma colectiva, recuperar lo aprendido y en este momento de crisis plantearnos desde estos saberes nuestros cómo podemos repensar la vida, cómo queremos la vida, cómo pensamos que pudiera ser después de esta epidemia de la que esperemos salir avanti. No va a ser fácil. Creo que concluyendo la emergencia, pues se nos vienen encima muchísimos retos difíciles de asumir. Entonces creo que podría ser tal vez una reflexión final, pero no quisiera dejarla en el aire. Yo creo, Laura, que sí, sería como el objeto de la reflexión final, que implicaría para Janina y Ángeles bordar sobre cosas que ya han dicho. Voy a vincular esto que nos estás planteando, que es el tema del trabajo no remunerado, y eso que hemos dejado de lado, el trabajo de cuidado mal remunerado, del que ya nos hablaba Ángeles. No lo tocamos y no creo que nos vaya a dar tiempo. Pero en el feminismo de la segunda mitad del siglo XX, en los 70s, hubo una línea de pensamiento que mostraba con enorme claridad de argumentación cómo el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado, es un pilar del capitalismo, porque cubría lo que el salario del trabajador no podía cubrir, que eran todas sus necesidades reales de subsistencia, y ese trabajo doméstico no remunerado lo llevan a cabo las mujeres. Hemos estado diciéndolo, hay arreglos, y desde luego, como dice Ángeles, el género es solo una categoría de análisis. Hay muchas otras que se intersectan con el género, de las que tenemos que echar mano para tratar de entender la complejidad social. De todos modos, el planteamiento feminista de, por ejemplo, marxistas francesas, de María Rosa Dalla Costa, de Selma James, de la gran Silvia Federici, era que el trabajo no remunerado asiste al capitalismo y le proporciona fundamental para su reproducción. Por tanto, mujeres como las que mencioné planteaban la necesidad de que el trabajo doméstico fuera remunerado. Creo que ante todo y fundamentalmente, como me ha explicado Marta Acevedo, para hacer ver que se trata de trabajo real y de trabajo indispensable para la vida social. Sin embargo, el título de nuestra charla, el de reciprocidad, la necesidad que tenemos los unos de los otros, sugiere que hay pensamiento feminista que está yendo en una línea diferente. No se trataría de remunerar el trabajo doméstico. Quizá se trataría de incorporar en la misma masiva proporción en que nos hemos incorporado las mujeres al mundo del trabajo remunerado. En esa misma masiva proporción debería incorporarse los hombres al trabajo doméstico. Pero la posibilidad de que esto sucediera, pasaría por definir cómo queremos seguir. ¿Cómo queremos seguir después de lo que para muchos es el confinamiento
y lo que para otros es la exposición a un riesgo inminente. Creo que serían las reflexiones finales, Janina y Ángeles, a menos que todavía tuviéramos un ratito por ahí, pero yo voy a estar checando eso. Janina, ¿quieres Sí. Gracias, entrar? Gloria. Brevemente, a mí me parece que, bueno, no quisiera ser muy optimista porque Ángeles decía algo muy importante, como, digamos, en las sociedades que se ponen como ejemplo de formas de, digamos, alcanzadas de equidad de género y en otros niveles, pues efectivamente hay una resistencia de los hombres para realizar el trabajo doméstico y si lo realizan siempre son en actividades pues un poco más cómodas, ¿no? O sea, creo que ahí hay un quiebre tremendo en el que no encuentro yo cómo le vamos a hacer. Porque si efectivamente el trabajo doméstico ha sido no remunerado, esto quiere decir que no tiene valor, ¿no? O sea, aunque transfiera toda una serie de valor al capital, a los hombres, al sistema. Por otro lado, creo que son actividades muy desvalorizadas. O sea, el hecho de limpiar un WC, de levantar la basura, o sea, nos trae a la condición animal de los seres humanos, ¿no? Los alimentos, la defecación, la suciedad, o sea, es un trabajo sucio para mantener a flote la vida y creo que entonces esto tiene que cambiar de valor y si pensamos en las políticas públicas o en la educación, pues habría de alguna manera que romper estos esquemas porque, bueno, yo recuerdo cuando iba a la secundaria era corte y confección para las niñas o las mujeres y no sé qué, electricidad y carpintería o lo que fuera para los hombres. Se ha cambiado de alguna manera el diseño curricular, pero está, digamos, como dicen en pedagogía, el guión o el currículum oculto de género, en donde efectivamente siguen sedimentadas estas formas de trabajos femeninos y trabajos masculinos. Entonces, mientras no rompamos eso, pues de alguna manera vamos a seguir entrampados en toda esta serie, no nada más de trabajos, sino de emociones, de subjetividades, de hacer trabajos que son despreciados y que de alguna manera son necesarios. Pero esta pandemia nos está poniendo de frente que nos tenemos que hacer cargo del cuidado de sí, del autocuidado, del trabajo del otro. Y creo, pues, que para responder, y con esto casi quisiera terminar, es como los mensajes del quédate en casa son o han sido, sí, como refugio, como protección, y ya hemos analizado todo lo que significa, pero en el fondo es muy ambiguo, es algo que no comunica, quédate en casa, que como muéganos todo mundo, porque salen las familias o se quedan en casa, pero de alguna manera no es tan claro como el otro eslogan o que lo que pusieron de sana distancia, con distancia uno de los otros. Entonces, por eso el llamado de alguna manera, de que el quédate en casa debía de ser con relaciones de equidad, o sea, con ciertas cosas que vayan acotando, porque fue como quédate en casa y a los niños adelanta las vacaciones. Sí, pero ¿quién se hace cargo de las vacaciones cuando sabemos que si el hombre, o no quiero decir todos, pero como modelo, si van a llevar a hacerse cargo de los hijos, pues los llevan al parque y ya no le llevan el suétercito si va a llover, ¿no? O sea, son todas estas cosas que las mujeres los tenemos no nada más en los trabajos, sino en la subjetividad. Por eso yo decía, hecho piel en nosotras, el cuidado para el otro. Y tenemos entonces que terminar, hacer una crítica para que estos trabajos que dan vida, porque vemos que quienes están al frente, ya no en la casa, para salir del victimismo, que además hay datos empíricos, estadísticos que dan cuenta de la sobrecarga de trabajo, del estrés, de las múltiples actividades que se hacen en la casa. Por eso desde los 70s se decía, no nada más como para tener, digamos, un reconocimiento en el salario, no, para visibilizar un trabajo que es un sistema que hizo una obra maestra para que se sostuviera justamente sobre los hombros de las mujeres un trabajo no pagado y el salario familiar
de alguna manera también en dependencia de las mujeres hacia los hombres por ese ingreso, porque fueron despojadas de las posibilidades de ingresar al mercado o ingresaban en los trabajos más bajos. Entonces yo creo que se tiene que valorizar este tipo de trabajos. Ejemplos que ponían, lo que gana un general cuando no hay guerra y lo que gana una empleada doméstica, porque en los trabajos domésticos también se ocultan trabajos no nada más de las mujeres de la familia, sino intersectados con cuestiones de etnia y de raza, mujeres de alguna manera que van a servir en las casas y que hay toda una campaña de visibilizar que es un trabajo, que son trabajadoras domésticas. Yo creo que por eso fue tan importante la película de Roma, porque el equilibrio en esa casa era la empleada. O sea, todo era el sostén, es la figura materna que se hacía cargo de todos en esa familia. Y eso es muy cómodo, porque efectivamente de nada sirve nada más ahora que estamos próximos al 10 de mayo, que es cuando el presidente quiere levantar, ¿no? O quería, en algún momento señaló que ojalá y fuera el 10 de mayo, claro, para felicitarnos, pero no queremos felicitaciones, queremos de alguna manera un Estado, como decía Rita Segato con respecto a su presidente, y qué orgullo, que era un presidente que sabía hacer una protección materna con sus ciudadanos, ¿no? En cambio aquí nosotros ha sido muy confuso, el detente, el abrazo, esto, el otro, pero no es una cuestión nada más, digamos, focalizada en el presidente, sino que efectivamente creo que permea en muchos sectores, entonces es muy importante. Ahora, no puedo ser optimista porque miren lo que han hecho con la cultura. O sea, ¿cómo vamos a lograr tener otros modelos? No lo sé. O sea, yo quisiera terminar con un no lo sé, ¿no? O sea, gracias, Gloria y todos. Gracias desde el fondo del corazón. Sí. Ángeles. Pues sí, en efecto, esta fue una discusión de los años 70, en donde se pensaba por muchas feministas si se debía pagar o no el trabajo doméstico. Uh-huh. Desde entonces acá yo creo que la discusión ha variado, ha tomado otro camino, porque se ha hecho investigación muy interesante en el sentido de que realmente lo que se estaba observando al discutir si se paga o no se paga era la punta del iceberg. Era ver el trabajo doméstico como actividades domésticas de la cotidianidad, etcétera, ¿no? Y no la complejidad del trabajo. En este sentido, una serie de feministas han señalado, entre otras Federici, que a mí me gusta mucho en esta línea, que el trabajo más que doméstico es un trabajo reproductivo. Ella alega en contra del concepto de trabajo de los cuidados, justamente porque el concepto de trabajo reproductivo es un concepto que te remite a la reproducción social, a lo social del trabajo de las casas, ¿no? Del trabajo cotidiano al interior de los hogares, y que incluye también, yo diría, la reproducción de seres humanos. Es decir, el trabajo reproductivo no solo es el trabajo doméstico, sino es la creación de personas culturales, sociales. O sea, estamos creando materialmente, pero también cultural y socialmente, seres humanos. Entonces, el papel de las mujeres desde el trabajo reproductivo es fundamental, porque estamos incidiendo en el futuro de la sociedad al estar contribuyendo en la creación de los seres humanos. En este sentido, y también con lo que dice Janina, creo que el aspecto de la subjetividad es fundamental, porque si pensamos el trabajo como una dimensión de actividad
que incluye no solo un desgaste físico, sino producción de pensamiento, producción de afectos, especialmente este tipo de trabajo, pero no el único, y producción de subjetividad. Es ese tipo de trabajo que va muy, que pone claramente el carácter constitutivo de la cultura y la materialidad del cuerpo. Entonces, en este sentido, la discusión de si se paga o no se paga realmente está muy hecha para las clases medias. De hecho, fue una propuesta del feminismo, como le llaman, blanco norteamericano principalmente. Luego se retomó en otros países, pero dijéramos que aquí la insistencia sería cómo logramos construir una subjetividad diferente. Sí. La propia, la de las mujeres. Porque cambiando la subjetividad de las mujeres, afectamos, incidimos en la subjetividad social, en la de los géneros. Entonces, de por sí es muy difícil cambiar la propia subjetividad. Uno de los elementos centrales sería reconocer lo que hacemos, reconocer lo que estamos haciendo y el nivel de lo que estamos brindando a la sociedad, nuestro papel fundamental en la supervivencia de la especie, en la supervivencia de la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, Federici menciona que que el neoliberalismo es una guerra contra las mujeres, porque es una guerra contra todas las formas no capitalistas o no remuneradas de sobrevivencia. Y esto implica también fundamentalmente el trabajo de las mujeres. Además, considerando que actualmente el trabajo agrícola también cae en gran medida en el ámbito femenino. Entonces, yo diría tal vez la discusión yo la llevaría más hacia no si se paga, se tiene que pagar cuando se contrata a alguien, y muy bien, pero para que esto suceda necesitamos percatarnos de que este es un trabajo fundamental para pues, la humanidad. Híjole, no saben qué honrada haber estado frente a estas dos sabias mujeres hablando de una esfera de la vida no reconocida y sin embargo fundamental, indispensable. Ha sido para mí muy emocionante. Le pediría a la doctora Valladares si tiene alguna otra observación, porque tenemos unos 10 minutitos más, si quisiera compartirla con nosotros. Gracias. Ahí estoy con el micrófono abierto, sí. También agradecerles mucho sus reflexiones. Creo que era un tema de discusión muy importante, porque en estos momentos de crisis tan grave, las preocupaciones generalmente se han dirigido evidentemente a las cuestiones de salud en general, a los problemas de qué va a pasar con la economía de nuestros países, qué va a pasar con nuestro modelo global, vamos a conocer nuevas fronteras, ya tenemos nuevas fronteras, ya teníamos nuevas fronteras marcadas de racismo, de discriminación, de un tránsito de migrantes tremendo, pero hacía falta hace falta seguir insistiendo en que en esta geometría mundial, en este replanteamiento de la globalización y de la vida misma, como una de estas aristas relevantes tiene que ser justamente las relaciones de género, las inequidades, la violencia estructural, las intersecciones de las que aquí se han hablado. Nunca estará de más
poner en la mesa de debate esta dimensión que es tan difícil para construir mundos nuevos. El construir mundos nuevos no solo nos tiene que llevar a replantear la forma en que produce el propio sistema, la forma en que depreda la naturaleza, la forma en que se crean estas fronteras que ya he señalado, sino también tiene que pasar, como lo ha dicho Ángeles, por crear nuevas subjetividades, nuevos acuerdos sociales que tienen que pasar necesariamente todavía por el reconocimiento de estas desigualdades de género, por visibilizar lo oculto. De tal forma, bueno, pues que nos han planteado un panorama muy rico en el que tenemos que seguir explorando y pensando de forma colectiva cómo se crean estas nuevas subjetividades y cómo la praxis en gran medida es la que nos lleva a cambiar justamente la cultura subjetivada. Estamos sí ya con una larga tradición de cambio de roles, de trabajos, de relaciones intrafamiliares, algunas por caminos muy alentadores, pero también otras con grandes retrocesos, con nuevas violencias contra las mujeres. O sea, no es casual que estemos discutiendo estos temas, justamente porque el tema de la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual ha tomado niveles impensables. Digamos, estamos en un mundo de múltiples contradicciones, en un mundo de reconocimiento de derechos. Tenemos cientos de legislaciones, bueno, tal vez no cientos, pero sí decenas de normas en materia de derechos humanos y en materia de derechos jurídicos que reconocen derechos a las mujeres, equidad, igualdad, paridad. Y a pesar de todo ese mundo normativo y a pesar de que la cultura de los derechos humanos es un paradigma hegemónico, en la praxis, en la vida cotidiana, seguimos con grandes inequidades, de tal suerte que me parece que son temas que tendremos que seguir discutiendo, no solamente desde nuestra disciplina antropológica, sino desde todas las ciencias pues en el mundo. Les agradezco infinitamente su participación, ha sido una mañana muy sugerente que nos deja con angustias, pero también con Sí. certezas de que necesitamos cambiar en todos niveles de la vida. A nombre del Departamento de Antropología les agradezco inmensamente habernos compartido sus reflexiones y no me queda más que entonces agradecerles mucho y si quieren cerrar con algunas palabras, pues bienvenidas. Nos vemos muy pronto, los invito al próximo conversatorio dentro de 8 días, que me parece que es un tema muy relevante que tiene que ver justamente con estigmas, discriminación, inequidad, especialmente en nuestra América Latina. Gracias a todos y a todas. Gracias.